¿Cómo están, amigos de Womo TV? Soy Mario Arias y en esta ocasión quiero hablarles acerca de una de mis últimas lecturas. Es la novela de H.G. Wells, Herbert George Wells, que se llama La máquina del tiempo, que tuve la suerte de poder acceder a ella a través de esta colección de la editorial Norma, que se llama la colección Cara Cruz, donde en su apartado Cara se encuentra la novela y en su apartado Cruz está referencias a través de una autobiografía y otros testimonios relativos a la vida y obra de Wells. Bueno, a Wells se le conoce como el padre de la ciencia ficción junto con Julio Verne. En este libro, justamente en su portada, en la parte cruz, se cita con respecto a ese punto de padre de la ciencia ficción a Jorge Luis Borges, que él dijera de Wells lo siguiente: los primeros libros de H.G. Wells prefiguran y sin duda superan con medio siglo de anticipación las obras que hoy llamamos ciencia ficción. Bueno, no es la primera vez que tengo la oportunidad de leer algo de George Wells. Yo ya cuando era un poco más joven, estaba en la Universidad de la Cantuta y recuerdo que buscando libros, encontré este, que está viejito, no solamente es antiguo, sino que es viejito. Es un libro de la editorial Toro, de Buenos Aires, que se llama Breve Historia del Mundo, de H.G. Wells. Y bueno, no tenía mucho conocimiento sobre la producción literaria del autor, así que siempre lo vi como un historiador. Recuerdo esa época, aquí había puesto algunas solapas, ¿no?, de mis lecturas, muy bueno. Voy a citarlo quizás en alguna entrega, porque hay cosas que no he encontrado en otros libros de historia universal. Pero vamos a la novela La máquina del tiempo, donde se tiene como personaje principal al viajero del tiempo, a quien Wells no le da nombre, pero sí lo podemos describir como un hombre honesto, solidario, un hombre muy inteligente, no una especie de rata de laboratorio, pero sí un explorador que ha sido capaz de inventar una máquina con que se pueda viajar en el tiempo. Justamente en el primer capítulo, el viajero del tiempo, que es un hombre de la época victoriana, época en la cual se desarrolla la revolución industrial y que separa a la humanidad, al menos en términos económicos, en dos grandes clases, que son los burgueses y los obreros, ¿no?, o el proletariado. Pero este viajero del tiempo forma parte de una clase media alta y justamente reúne a un grupo de esos ricos de ese entonces para contarles sobre sus avances científicos y lo que habría logrado más adelante en otra cita, contarles su viaje al futuro, ¿no?, sus experiencias en dicho viaje. Wells nos maravilla justamente con la tesis de cómo viajar en el tiempo o por qué se puede viajar en el tiempo, cuando hace decir al viajero del tiempo que el tiempo justamente es una cuarta dimensión. Y si en las tres dimensiones que se tiene se puede viajar, el hombre puede moverse, también lo podría hacer en la cuarta. Es más, señala un dato curioso, que es que ya tendríamos una máquina del tiempo, que sería una parte de nosotros, que es el cerebro, porque con él podemos viajar nosotros al pasado, aunque no podemos intervenir en ese pasado. Ahora, esto me causó una incógnita. ¿Acaso no será que también ya tenemos otra máquina del tiempo que se llama la ciencia histórica? Porque al menos en su definición clásica, más o menos nos estaría dando esa posibilidad, la de viajar en el tiempo. Porque pues entendemos en su definición clásica la historia como aquella ciencia que nos permite estudiar el pasado para comprender el presente y proyectarnos al futuro. Es más,
Santi Esteban ya decía sobre la historia que esta justamente es ciencia porque tiene capacidad de predecir, o sea, nos puede adelantar el futuro. Centrándome nuevamente en la trama, el contexto del viajero del tiempo, ya lo hemos dicho, es la Inglaterra victoriana y bueno, es justamente en esa época en que nosotros vemos que se va a partir para que cuando el viajero del tiempo llegue al futuro del año 800-2701 encuentre a una humanidad partida en dos, sí, en dos subhumanidades, vamos a decir, pero eso sí, degenerados, descendientes de la humanidad degenerados. Uno de estos serían los Eloi, descendientes o los que habrían evolucionado de la rama de los burgueses. Criaturas estúpidas sin personalidad que se dedican sobre todo a comer y a danzar. Y también se describe por ahí ligeramente que se dedicarían pues a satisfacer su sexualidad de una manera graciosa, poco casi como los perros. Son bellos, es el único atributo positivo que creo que rescata el viajero del tiempo sobre ellos. Son físicamente bellos, ¿no? Son flacos, rubios, bellos. El otro grupo son los Morlocks, seres que habrían descendido, serían pues justamente la evolución de los obreros. En la época victoriana recordemos que los obreros normalmente pues trabajaban en las minas, trabajaban en las fábricas, encerrados, en malas condiciones. Entonces para el viajero del tiempo, o para Wells, ¿no?, que está dándonos ese futuro que va a experimentar el viajero del tiempo, se le ha antojado pues que estas personas, los proletarios, se habrían degenerado a causa de esas circunstancias. Acá observamos definitivamente un determinismo, ¿no?, un determinismo social y también natural en la cual se está basando Wells. Ellos habrían degenerado a tal punto de que el viajero del tiempo los va a ver horribles. Yo, después de haber leído las expresiones que se habrían manifestado en la literatura del viajero del tiempo, me antojaría que son horripilantes. Son unas especies tipo simiescos que tienen un pelo blanco y ojos rojos. Además que se dedican mucho a trabajar para poder mantener a los Eloi, quienes no trabajan, y a quienes los Morlocks los consideran su ganado, ¿no?, que por las noches saldrán para comérselos. El viajero del tiempo se ve atrapado en dicho futuro y eso recién se va a dar cuenta cuando no encuentra su máquina del tiempo. Concluye que se la han quitado los Morlocks. Entonces va a buscarlos para poder regresar a su tiempo, a su contexto temporal. Antes de esto va a conocer mucho de los Eloi, a quienes también les va a decir que les va a caracterizar como seres insensibles, porque un caso curioso es que no van a ayudar a una de sus congéneres, que es una Eloi llamada Wena, cuando ésta está siendo arrastrada por el río. El viajero del tiempo va a hacer lo propio, va a salvarla, y de aquí se va a entablar una amistad que para los románticos podrían considerarla como si fuera una relación de amor, pero que, siendo más realistas, el trato que tiene el viajero del tiempo con Wena, así se llama la Eloi, ya lo dije, es simplemente pues un sentimiento que podría tener un hombre con su perro. Claro, en este caso con su perro, ¿no? El viajero del tiempo logrará encontrar su máquina
Otra cosa, ¿no? Antes de eso, cuando ve a los Elohim, los cuenta tan desinteresados y poco curiosos intelectualmente, que incluso se sorprende que los museos, que los libros han desaparecido, ¿no? O se han convertido en polvo, ¿no? Bueno, yo lo estoy conservando. A mí, yo lo encontré así y más bien lo estoy conservando, ¿no? Bueno, la cosa es que el viajero del tiempo logró conseguir su máquina tras una lucha con los Morlocks y antes de regresar a su tiempo decidió viajar más adelante al futuro para ver qué es lo que pasaba con esa humanidad. Y bueno, encontró algo desesperante, ¿no? Algo que pues lo chasqueaba con respecto al supuesto progreso. Recordemos también que en esta época las tesis de Darwin, las teorías evolucionistas estaban muy en boga, ¿no? Y todos pensaríamos pues que a medida que va pasando el tiempo la humanidad va progresando, pero no, lo que encuentra es un mundo caótico, ¿no? Donde solamente imperan monstruos. Es más, justamente cuando en un mar que lo está observando va a salir uno de esos monstruos terribles, él decide volver a su tiempo. La obra de Wells me sabe muy crítica al hombre, pero esto sobre todo cuando he leído su biografía, ¿no? Las que acá se citan, me he dado cuenta pues que no creía en Dios, ¿no? Entonces no tenía pues ese idealismo de que algo positivo le iba a pasar al hombre, sino más bien el futuro nos muestra a través de su obra como algo incierto. Incierto en el sentido en que no podemos ver claramente qué es lo que nos va a pasar en el futuro, pero también incierto en el sentido en que lo que vemos o podemos ver, lo poquito que podemos ver que va a pasar en el futuro es algo negativo. Yo también comulgo con Wells. Podrán decir, eres un hombre del siglo XIX, pero sí, no solamente Wells es realista, definitivamente también es pesimista, pero sobre todo realista con respecto a lo que le estaba pasando en ese momento a la humanidad, y que hoy tampoco no ha cambiado gran cosa, ¿no? El hombre en realidad pues se visualiza, se prevé un futuro desastroso, un futuro de degradación de la humanidad que seguro va a acabar con la extinción. Soy Mario Arias para Abogando TV.